muchísimo el tiempo. Denme un momento. Se me apagó aquí una luz. Les agradezco muchísimo a todos la oportunidad de estar con ustedes. Les agradezco también su puntualidad. Vamos a tratar de honrar ese tiempo. Voy a tratar de que este webinar dure aproximadamente unos 45 minutos. Y una vez que avancemos, vamos a dejar unos 15 a 20 minutos para preguntas y respuestas que puedan tener. Les agradezco muchísimo de nuevo la oportunidad de estar con ustedes en este momento, que tenemos tiempos, que estamos viviendo una época realmente diferente. Estamos viviendo una época pues que por lo menos en mi vida yo no había vivido. Y es una época definitivamente que nos hace reflexionar y tomar en consideración o tomar conciencia de que tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas. Primero, ¿por qué estar agradecidos? Estamos viviendo una situación totalmente diferente a la que se ha vivido en el pasado. Yo no recuerdo, por lo menos en el tiempo que debo de estar vivo, de haber vivido una situación de esta índole a nivel mundial. Claramente han habido crisis en el pasado, pero no recuerdo que había una crisis que afecte de esta forma al mundo, probablemente, y seguramente no en el tiempo que he vivido. Las guerras definitivamente afectan en formas similares, afectan tanto la parte de bienestar de la población como afectan también el tema económico fuertemente. Y hoy pues nos vamos a enfocar, digamos, en la situación en la que estamos viviendo, nos vamos a enfocar también en cómo hacer un plan financiero de choque. Así que les agradezco a todos por estarnos acompañando. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Y por favor vayan haciendo si tienen algún comentario que ir haciendo, va a ser bienvenido. Lo pueden ir haciendo en la sección de comentarios dentro de la aplicación Zoom y vamos a empezar. Entonces, lo primero que les quisiera pedir es que vayan en sus computadoras a una página que se llama menti.com. Yo me voy a salir un momento de la presentación PowerPoint y me voy a pasar hacia la presentación. Entonces, si ustedes pueden pasarse, abrir una página nueva y buscar la sección o la página que se llama menti.com. Por favor, ahora les muestro el código que tenemos que usar. Entonces, lo que les necesito pedirles a todos es que vayan en una página nueva, ya sea en su celular o en su computadora, y entren a menti.com y usen el código 728794. Y cuando estén ahí, utilicen el código 728794 y por favor respondan a esta primera pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que durará la crisis financiera por el COVID-19? Ok, va viéndose la primera respuesta. Más de 3 meses, 3 meses, 6, 7 respuestas. 7 respuestas, más de 3 meses. Ok, vamos a dar un par de minutos más a ver si alguien más se puede conectar. El consenso hasta ahorita es que va a durar más de 3 meses. Pareciera que esa es la respuesta definitiva. Hay una única persona que ha respondido 3 meses, nadie ha respondido 1 mes o 2 meses. Okay. Interesante, llevamos 13 respuestas y yo creo que el gran consenso de la mayoría, es que esta situación va a durar al menos 3 meses o más. Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta más, siempre aquí en donde estamos, en menti.com. Y es esta. Siempre, ¿cómo afectará tu economía personal esta crisis? Y aquí sí puedes comentar, por favor, escribiendo frases o un comentario acerca de cómo va a afectar tu economía personal esta crisis que estamos viviendo hoy. Entonces aquí siéntanse libres de responder y van a empezar a salir las respuestas que vayan ingresando. El flujo de caja, definitivamente. Los ingresos bajarán,
Ok, mayores costos para accesar bienes necesarios, de acuerdo. Deudas, cambio de vida, se detienen los gastos de bienes de lujo y empiezan más hábitos de ahorro por el futuro incierto. Será más difícil vender. Falta de fondos para pagos de servicios. Podría reducir y se estancará nuestro emprendimiento. Posible, afectará mi presupuesto, estoy en relación de dependencia, se congelarán incrementos salariales, impactará directamente los ingresos, el ahorro que había iniciado se aplazará por un proyecto que tenía, me va a afectar el cash flow adicional, el capital para reinversión se está convirtiendo en gasto por mantener la operación cerrada, asumo, fuentes de ingresos, tasas variables, y al existir cero ingresos en mi economía personal, ya sea como trabajador o como empresario que estoy, tengo que estirar lo que ya he adquirido todo este tiempo. No tendré ingresos. Soy odontólogo, los profesionales con mayor riesgo. Ok. Muchas gracias a todos. Ahora les voy a pedir un par de preguntas más. Háganme el favor de hacer un refresh en su página de Menti y ahora ingresen el código 879122. 879122 y básicamente solo hacen refresh a su página y pueden ingresar el nuevo código. Entonces la pregunta ahora es, ¿estabas preparado para esta crisis financiera? Ok, una persona que nos dice que no. Sí. 2 sí, 4 no. No sé, eso está interesante. Hay más que no sabemos. Interesante. Ok, buenísimo. Ok, entonces de las 15 respuestas que tuvimos, 9 dicen que no, 3 no saben y 3 dicen que sí. Buenísimo. Vamos a seguir avanzando. Y hay una pregunta más, siempre ahí donde estamos en menti.com. Y la pregunta es, ¿tienes un plan financiero establecido? Sí, no, no sé. Aquí no tienen que hacer refresh porque ya lo teníamos. Ok, vamos avanzando. De las 15 respuestas, 16 respuestas que hemos tenido en este momento, 15 respuestas, perdón, 9 dicen que no y 6 dicen que sí. Ok. Vamos a regresar, voy a cambiarme ahora, voy a regresar a la presentación. Y ahora, como decía hace unos momentos, estamos viviendo una crisis. Se ha hecho análisis o estudios acerca de la cantidad de las veces que el coronavirus ha sido mencionado en los medios y se estima que la mención del coronavirus ya supera los 2 billones de menciones en los medios de comunicación. Y pareciera que no hay hoy una cosa que uno pueda buscar en internet o en algún lugar y no salga la palabra crisis, salga la palabra coronavirus, etcétera. Y obviamente esto a todos nos genera gran presión, nos genera una serie de emociones que podemos estar viviendo. Una de esas emociones que podemos estar viviendo es el temor. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando nos dicen hay una enfermedad para la cual no se tiene una vacuna, para la cual no hay una cura per se, lo primero que pensamos es en el supervivencia y por eso nosotros tenemos lo que llamamos el instinto de supervivencia. Y cuando empezamos a sentirnos amenazados, nuestro cerebro, la parte de nuestro cerebro que funciona más de forma automática, conocida también como el cerebro reptiliano, es la que empieza a tomar mayor control. Y esto es natural porque
si te pones a pensar, estamos viendo recurrentemente el mensaje hacia nuestra mente, hay algo por qué temer. Y como yo recibo el mensaje sistemáticamente, tengo una tremenda preocupación de que en efecto así es. Y entonces mi mente empieza a fijarse en eso. Otras de las emociones que puede ser que estemos viviendo es enojo, frustración o similar. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros estemos sufriendo de no poder controlar la situación y eso nos genere estrés, nos genere tensión y eso nos genere enojo. Puede ser que el encierro nos esté afectando. Puede ser que me frustre porque yo estaba por emprender, como decía alguien de los que comentó en su momento, y después ahora no puedo. Ahora esta situación se sale por completo de lo que yo había planificado y esto me obliga a actuar de una forma totalmente diferente a la que yo había planificado. Y como no tenía, como esto es algo que se sale totalmente de lo normal, nadie había previsto una crisis de esta magnitud. Y si yo les hubiera dicho hace 3 meses, miren, ahí se planean que para marzo vamos a pasar 3 semanas, 4 semanas en la casa sin poder salir o saliendo lo muy mínimo, la gente claramente nos hubiera dicho, pues, está loco, ¿a quién se le ocurre pensar en algo así? Pero sucede que hoy estamos viviendo esta situación. ¿Qué otras emociones podemos estar sintiendo? Podemos estar sintiendo soledad, tristeza, frustración, melancolía, una mezcla de depresión, porque definitivamente esta situación es una situación complicada para cualquier ser humano. Estés o no estés listo. Me dio gusto ver que habían de las personas que están conectadas, algunas dijeron estar preparados para una situación como esta y de antemano los felicito. Y la verdad es que no es lo usual, como pudimos ver en las respuestas, pero es para todos los demás. Vamos a tratar de trabajar en un proceso que nos ayude a diseñar un buen plan de choque, porque al final del tema, eso es lo que lo estamos buscando y por qué queremos hacer las cosas que queremos hacer durante este webinar. Entonces, la gran ventaja que tenemos como seres humanos es que nuestra mente tiene la habilidad de ordenar el caos. Me encantó cuando me compartieron este post, porque en medio de todo hemos recibido la habilidad de ordenar el caos en nuestra mente. Y eso no lo tenemos que tomar a la ligera. Y aun y cuando nosotros estamos viendo que la situación se está saliendo rápidamente de control y que las cosas están cambiando día con día, nuestra mente tiene esa habilidad. Entonces es importante que valoremos esa habilidad y esa bendición que tenemos de poder trabajar con nuestra mente y esa capacidad que Dios nos ha dado para ordenar el caos en medio de las dificultades que estamos viviendo, porque estamos claros de que no es una época simple. Ahora, miren, algo que les quiero transmitir, y yo no quiero ser fatalista, pero sí les quiero transmitir que esta no es ni va a ser la última crisis que nosotros como seres humanos vamos a vivir. Y es que si ustedes ven, hemos visto crisis, este es el comportamiento, perdón, del Dow Jones a lo largo de su historia. El Dow Jones es el índice más representativo de la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Y lo que nos muestra el Dow Jones a lo largo de su historia es que a lo largo de su historia hemos visto cómo hay crisis, correcciones, crisis, momentos de bonanza y momentos de crisis. Crisis recientes que hemos vivido en la Bolsa de Valores, la más reciente, fuerte, tal vez fue 2008, ¿verdad? Tuvimos una crisis muy seria y veníamos viviendo un tiempo importante de bonanza. Pero dentro de ese tiempo de bonanza es importante que tengamos claro y recordemos
que no necesariamente eso implica que no vayan a haber crisis. Lo que pasa es que veníamos en un tiempo de crecimiento y hoy por hoy ya estamos viendo una corrección que se está dando en el mercado ahora, ¿verdad? Y el índice está bajando rápidamente, como era de esperarse, porque las economías obviamente están sufriendo. Ahora, yo de nuevo no quiero ser fatalista, quiero ser realista. Y la realidad de la vida es que tú vas a vivir y yo voy a vivir crisis. Tal vez de esta magnitud va a ser, y primero Dios, sea difícil que se vuelva a repetir en el tiempo que estemos vivos, pero sí vas a tener crisis personales, ya sea por un tema de trabajo, por un tema de salud, o alguna otra circunstancia que pueda afectar de forma importante tu economía, más allá de lo que pueda pasar en la economía en general. Entonces, como les digo, veníamos de una etapa de crecimiento interesante acá, pero hoy estamos en una crisis, o lo que estamos a orillas de lo que puede ser llamado una recesión. ¿Y qué es una recesión? Básicamente que las economías no crezcan, sino que decrezcan. Eso es en esencia lo que se llama una recesión. Y vemos que ya los gobiernos están empezando a tomar medidas desesperadas, en alguna forma, por ayudar a la mayoría de sus poblaciones. Ahora, yo no sé a ustedes, pero mi confianza en que el gobierno me va a ayudar a salir de adelante de una crisis es muy, muy bajita, porque lastimosamente no es la forma más eficiente de ayudar a alguien a salir de la crisis. Por eso es que es importante que nosotros tomemos las decisiones importantes acerca de qué hacer a partir de esta crisis. Por eso es que vamos a hablar de los pasos que tenemos que tomar para establecer un plan financiero de choque. Y esos pasos van a ver que son simples, voy a tratar de mantenerlo bastante simple y esto no va a ser un webinar exhaustivo porque yo no pretendo dar una receta mágica, porque esa receta no existe. Te voy a dar pasos y herramientas que te van a servir para que lo apliques y el trabajo que tú hagas a partir de lo que discutamos en el webinar va a ser algo que te va a permitir a ti tomar mejores decisiones hacia el futuro y sobre todo actuar, ¿verdad? Porque esto se va a volver sumamente importante en estos momentos. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que tomar a partir de esta situación es que tenemos que aprender y decidir. ¿Y a qué le llamo yo aprender y decidir? La primera cosa es que tengo que estar claro de que definitivamente no va a ser la última crisis que voy a vivir en mi vida. Y no quiero ser fatalista, pero esta no va a ser la última crisis que voy a vivir en mi vida. Y dado que no va a ser la última crisis que voy a vivir en mi vida, tengo que tomar la firme decisión de que esta crisis, las próximas crisis que yo afronte, no me van a tomar desprevenido. ¿Y por qué? Porque es importantísimo que nosotros seamos realistas. Hay gente, por ejemplo, que dice, a mí no me gusta pensar, por ejemplo, en hacer un testamento, porque si pienso en hacer un testamento me voy a morir. Y después de una gran investigación se llegó a la conclusión de que todos nos vamos a morir. Así que es mejor hacer el testamento para dejar las cosas bien hechas y ayudar a tu familia a tener menos problemas cuando tú fallezcas que evitar hacerlo. Y lo mismo es con las crisis económicas, las crisis financieras. Puede ser que en tu vida no afrontes otra crisis como de la magnitud en la que estamos viviendo hoy. Y si eso fuera el caso, le deberíamos dar gracias a Dios porque eso fue el caso. Pero puede ser también que te toque vivirlas, ¿verdad? Y que si esa crisis te toca vivirla, estemos a partir de esto mejor preparados para afrontar esa crisis. Hace poco leí algo que decía que si de esta crisis no salimos siendo mejores personas, sería un gran desperdicio. Y la verdad es que de toda crisis surgen oportunidades y yo creo que una de las oportunidades más importantes que nosotros tenemos a partir de esta crisis es ser mejores personas, a partir de lo que suceda. Por cierto, perdonen, si alguien quiere comentar algo, por favor, coméntelo en el chat. Voy a tratar de ir atendiendo
preguntas o dudas que puedan surgir en el tiempo que tenemos juntos. Entonces, el primer paso es aprender y tomar la decisión de que mi vida no va a ser igual a partir de esta crisis y que yo voy a ser capaz de prepararme para para afrontar una crisis de mejor forma en el futuro. Ese es el primer paso. El segundo paso es que tú deberías de hacer un análisis de vulnerabilidades. Y ahora vamos a entrar a ver un pequeño método para analizar cuáles son aquellas vulnerabilidades que tú deberías de evaluar en tu vida financiera y cómo hacerlo. Entonces, una vulnerabilidad es un riesgo que yo tengo, ¿verdad? Y que de alguna forma se puede concretar. Entonces, cuando tú analizas cuáles son tus vulnerabilidades, tú tienes que evaluar cómo tus vulnerabilidades afectan, qué cosas, tus ingresos, tu patrimonio, tus gastos, tus deudas y tus inversiones. Ahora, voy a entrar un poquito de detalle acerca de cada uno. Tus ingresos. Si tu empleo, digamos, hay dos versiones acá. Yo puedo ser, y tenemos un grupo variado, así que depende un poco de la situación de cada quien. Yo puedo estar en una situación en la que soy un colaborador de una empresa y dentro de eso tengo diferentes niveles de riesgo, porque no es lo mismo hoy por hoy estar trabajando en una empresa de alimentos o de servicios básicos, que esas empresas, por lo menos en el caso de Guatemala y en la mayoría de los países, siguen operando, a trabajar en empresas donde por las restricciones del gobierno no pueden operar. O por restricciones como, por ejemplo, las líneas aéreas están en un problema muy serio y no pueden operar, igual que todos los servicios turísticos. Y yo no sé cómo le está afectando a cada uno de ustedes, pero si ustedes se ponen a pensar en una empresa como una aerolínea, como una TACA, por ejemplo, que hace poco mandaron que estaban operando al menos del 10% de su capacidad, se podrán imaginar que ellos están en una situación muy seria y por lo tanto esos empleos están en una situación muy crítica. ¿Por qué? Porque inevitablemente van a tener que reducir su nivel de gasto, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una empresa y tengo un empleo, yo tengo cierto nivel de riesgo y mi nivel de riesgo va a variar un poco dependiendo de qué tipo de industria estoy y cuál es el trabajo que yo hago. Entonces, esto no se puede hacer una generalización, es diferente para cada quien. Ahora, si yo tengo una empresa, yo tengo que igual hacer mi evaluación acerca de cómo esta crisis va a afectar a mis ingresos. Ahora, ¿cómo hago yo esta evaluación? Entonces, en una hoja de papel, no lo vamos a hacer ahorita, pero voy a hacerles un pequeño dibujo de cómo debería ser. Uno hace lo que se conoce como una matriz de probabilidad e impacto. Entonces uno dice, bueno, la probabilidad de que mis ingresos se vean afectados fuertemente, me voy a inventar, es de 7 de 10. Y el impacto que yo tendría, por ejemplo, de perder mi empleo, ponerle que es un 10, por decir. Entonces, esto me da un riesgo, una probabilidad de ocurrencia, riesgo de 70. Y así vamos a evaluar cada una de las categorías. Voy a entrar en detalle un poquito acerca de las categorías, pero esta es la forma de evaluarlas. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque yo debería, mi plan de contingencia o mi plan de choque tiene que trabajar en atacar mis vulnerabilidades y reducir de la forma más importante posible mis vulnerabilidades. El siguiente paso que tú tienes que hacer es analizar cómo está tu patrimonio, cómo están tus bienes, qué bienes tienes, casas, vehículos, etcétera. Cómo está tu patrimonio y cuáles son los riesgos que tú tienes a partir de esta crisis con tu patrimonio, perdón. Luego, tienes que evaluar cómo están tus gastos, cuáles son los riesgos que tú vas a tener o la vulnerabilidad que tú tienes acerca de tus gastos. ¿Cuál es el nivel de gastos que tú tienes ahora? ¿Cuáles son los compromisos que tienes? Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para diferenciar en dos cosas. Hay ciertos gastos que son necesarios. Gastos necesarios y a esos gastos yo les llamo gastos de las 4 paredes. ¿Y cuáles son esos gastos? Yo necesito comer, yo necesito un lugar para vivir, yo necesito ropa, necesito servicios básicos,
algún medio de transporte y algunas otras cosas más, de temas de salud, etcétera. Esos son como los gastos muy, muy necesarios. Pero después hay una serie de gastos que son de estilo de vida. Y esos gastos se llaman de estilo de vida porque, por ejemplo, yo necesito mantenerme sano físicamente, pero no necesito jugar tenis 4 veces a la semana en el club. Eso ya es un gasto de estilo de vida, no es un gasto necesario, ¿verdad? Entonces tú tienes que diferenciar entre cuáles son aquellos gastos necesarios y cuáles son aquellos gastos de estilo de vida. Y dentro de esos gastos necesarios hay que tener especial cuidado y recordar que hay ciertos gastos que nosotros deberíamos de estar provisionando para cuando estos gastos se den. Por ejemplo, si tú tienes hijos pequeños en edad de escuela o de colegio, inevitablemente va a llegar la época de las inscripciones. Depende del país en donde estás, varía el mes, pero al final llega el momento de las inscripciones, llega el momento de los útiles, llega el momento de esos gastos fuertes y tú deberías de estar provisionando para esos gastos. Otros gastos fuertes pueden ser los impuestos. Los impuestos siempre están ahí. Y como dice el dicho, las únicas dos cosas inevitables en la vida es la muerte y los impuestos. Y los impuestos los vas a tener que pagar, entonces deberías de provisionar esos gastos. Entonces, en estos momentos es importante estar considerando las provisiones que tú tengas para esos gastos. Y si no las tienes, deberías de analizar eso también. Luego, ¿cómo está tu nivel de deudas? ¿Tienes deudas hipotecarias o deudas de tipo personal, ya sea préstamos fiduciarios o deudas en tarjeta o en algún otro tipo? ¿Y por qué es importante? Porque puede ser que tus deudas te generen un mayor nivel de riesgo porque está cambiando, porque puede ser que cambien las tasas, porque puede ser que las condiciones cambien y que las penalidades que puedas incurrir sean importantes y así que esto puede afectar. De forma diferente depende del tipo de deudas que tengas. Y entonces tú tienes que analizar qué tanto te puede afectar la situación que tengas con tus deudas personales. Y luego, por último, debes evaluar tus inversiones. Si las tienes, qué tipo de inversiones tienes y cuál es el nivel de riesgo que tienen esas inversiones. Porque si la economía se tambalea o si la economía va a sufrir, las inversiones también van a sufrir. Entonces, si tú tienes cosas que son de bajo riesgo, entre comillas, como un certificado de depósito a plazo del Tesoro Nacional, pues la probabilidad de que eso falle es muy, muy baja. Sin embargo, puede pasar, ¿verdad? Entonces, igual uno debería evaluar cuáles son las inversiones que tengo y cuáles son los riesgos que yo estoy asumiendo dada esta crisis. Y si tú tienes alguna otra categoría que hace falta mencionar, pues la agregas y haces tu matriz de probabilidad de impacto. La idea es que tengas en tu matriz una evaluación de cuáles son los riesgos principales que tengo y que dentro de tu plan tú escojas actividades o acciones que van a ayudar a mitigar esos riesgos. Ok, entonces ya evaluamos nuestros riesgos y ahora nos toca hacer un inventario de habilidades, de bienes y recursos que yo tenga disponibles para afrontar este riesgo. Entonces, ¿por qué? Primero, y lo más obvio, sería cuál es el inventario de habilidades que yo, de recursos que yo tengo disponibles para afrontar esta crisis. ¿Por qué? Porque yo debería de evaluar y hacer un listado de todas las cosas de las cuales yo puedo echar mano en estos momentos para afrontar esta crisis que se nos viene encima. Que como hablamos al principio, la gran mayoría de nosotros considera que va a ser de más de 3 meses a nivel de finanzas. Entonces deberíamos de evaluar cuáles son aquellos recursos de los cuales yo puedo echar mano para afrontar esta crisis. Esa es la primera. Entonces, todo tipo de recursos entra. Y aquí yo debo de empezar a evaluar si mi situación está complicada, qué cosas puedo vender, qué cosas puedo salir, de qué cosas puedo salir de ellas para poder hacer frente a esta situación. Ahora, la otra cosa que yo tengo que hacer es evaluar cuál es mi inventario de habilidades. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo dentro de mi haber para hacer frente a
a esta crisis. Porque si tú me dices, no, es que yo no puedo, yo no tengo nada, estoy en un problema, ¿verdad? Entonces, estás viendo únicamente el problema, no estás viendo la oportunidad. Y hay oportunidades de hacer cosas diferentes en las crisis. Así que tenemos que empezar a buscar cuáles son esas habilidades o esos talentos que yo tengo para hacer y generar fuentes de ingreso adicionales. Y ahorita vamos a entrar un poco en detalle acerca de eso. Ahora, esa es la segunda. Y la tercera debería de ser un inventario de contactos y mis redes de quiénes, de qué personas yo puedo, digamos, pedir o colaborar con quienes para seguir generando ingresos o generar mayores niveles de ingresos. Entonces eso también juega y también es parte importante. También en este momento no tenemos que echar en saco roto nuestra familia y la bendición que tenemos de tener a nuestra familia. Eso es súper importante y es una parte de los recursos con los que nosotros debemos de contar. Así que esa es una, digamos, ya una vez hecho esto, tú tienes tu inventario de recursos, de habilidades y de contactos o de personas que puedes llegar a colaborar contigo en alguna medida durante esta crisis. Entonces, el tercer paso es hacer un inventario, como les decía, de todas las cosas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Luego, el cuarto paso es cambiar la forma en la que uno está pensando. Tenemos que cambiar la forma en la que pensamos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Y el primer lugar donde yo tengo que cambiar es en mi mente. Porque la forma en la que yo pienso determina mis sentimientos y esos sentimientos afectan mis acciones y mis pensamientos afectan mis acciones y mis acciones determinan mis resultados. Entonces, si yo no tengo ideas correctas en mi mente y no estoy tomando buenas decisiones en cuanto o no tengo buenos pensamientos relativos a la situación, voy a ver afectados los resultados que voy a tener. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitar de la mente el yo no puedo. Tenemos que quitar de la mente el no sé, no entiendo o no tengo nada. Porque si yo solo me enfoco en el problema y no me enfoco en las oportunidades, no voy a poder, definitivamente no voy a poder resolver y no voy a poder tomar acciones que hagan la diferencia en a mi situación actual. Como dijo Henry Ford en su momento, tanto si creo que puedo hacerlo como si creo que no puedo, estoy 100% en lo correcto. Entonces, la primera cosa es que yo tengo que enfocar mi mente hacia una nueva forma de pensar, ¿verdad? Y como decíamos, de esta crisis deberíamos de salir como mejores personas, tenemos que pensar de una forma diferente. Esa es la primera cosa que tenemos que cambiar, la forma en la que pensamos y aceptar y abrazar una nueva forma de pensar para que de esta crisis salgamos más fuertes y más sólidos. Ahora, nos deberíamos de enfocar en esa nueva forma de pensar en dos cosas fundamentalmente. Y recuerden, estamos en un momento de crisis. Si fuera una situación normal, probablemente la plática no sería la misma, sino que cambiaríamos un poquito el enfoque, pero hoy estamos en una situación de crisis y por lo tanto tenemos que afrontar la plática de una forma diferente. Entonces les voy a pedir, digamos, lo que nos toca hacer es enfocarnos en dos cosas fundamentales. La primera es que tenemos que enfocarnos en ahorrar. ¿Por qué? Porque en estos momentos de incertidumbre, y como bien decíamos, y como bien respondieron varios de ustedes, el flujo de caja se va a afectar. ¿Y qué es el flujo de caja? Para aquellos que no conocen el término, básicamente es el dinero que ingresa y lo que sale, ¿verdad? Lo que pasa, lo que llega a tus manos y lo que sale. Ese es el flujo de caja. Y se llama flujo porque entra y sale, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, yo tengo que buscar retener la mayor parte de efectivo posible. ¿Por qué? Porque ese efectivo me va a ayudar a afrontar la crisis. Si esta crisis se prolonga, me va a ayudar a afrontarla de una mejor forma. El tener efectivo ahorita hace que tú tengas la capacidad de afrontar de mejor forma la crisis.
¿Y en qué me debería enfocar con este tema de guardar el efectivo? Y es que yo debería de estar trabajando fuertemente en generar o incrementar eh, mi fondo de emergencia. Ahora, ¿por qué es importante el fondo de emergencia y por qué tengo que enfrentar este tema y por qué tengo que trabajarlo ya? Porque el fondo de emergencia lo que hace es un buffer o es un amortiguador entre la vida y tú. Y el fondo de emergencia no es más que tener un fondo que me sirva para atender esta crisis. Ahora, algunos de ustedes me habrán dicho, pues lástima que no me lo dijiste eso hace 6 meses, hace un año, porque hoy no tengo nada. Pero dentro de esto tú puedes regresar y empezar a generar ahorros dentro de tu gasto mensual y empezar a cortar todos aquellos gastos que no son necesarios. Porque dentro de todo hay gastos necesarios y hay gastos no necesarios y hay cosas que uno puede diferir en el tiempo, ¿verdad? Ahora, hay que ser inteligente, digamos, en la toma de decisiones de qué cosas voy a cortar, porque hay cosas que yo no debería de cortar aún y en media crisis. Por ejemplo, digamos, personalmente yo no recomendaría casi en ningún caso cortar, por ejemplo, el seguro médico. Sobre todo estamos en una crisis médica o crisis de salud mundial, yo no aconsejaría cortar tu seguro médico en estos momentos, ¿verdad? Sí te aconsejaría reducir otro tipo de gastos que pueden hacer que tu flujo de caja sea mejor y diferir gastos. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero en estas semanas que nos ha tocado, a mí por lo menos en mi caso me ha tocado trabajar desde casa, me doy cuenta y vuelvo a confirmar que hay bastantes cosas que yo consideraba que eran necesarias, que resulta que son una cosa muy bonita de tener, pero no necesarias. Y aquí es donde tienes que cuestionarte si las cosas en las que estás gastando realmente son necesarias o no. Porque, por ejemplo, en estos tiempos te das cuenta que la verdad es que puedes comer bien en casa, ¿verdad? No necesitas salir a comer tan seguido, por ejemplo. No necesitas un carro de lujo porque el carro de lujo parqueado, sin poderlo usar, pues no sirve de mucho. Y de nuevo, yo no quiero ser extremista ni decirle a alguien, no, es que ya no tengo, es que Eric dice que casi que no podemos vivir y todo hay que ahorrarlo. No es eso, estamos en una época de crisis, hay que vivir acorde. Cuando las cosas mejoran y tú estás en una mejor situación, puedes vivir de otra forma, ¿verdad? Pero en estos momentos tienes que hacer lo que sea necesario para mejorar tu situación de flujo de caja. Y entonces, aquí entramos a tener un fondo de emergencia completo. ¿Qué es un fondo de emergencia completo? Un fondo de emergencia completo es un fondo que te permite a ti mantener tu nivel de gastos de 3 a 6 meses sin seguir generando. Eso es el ideal. Ahora, tú me podrías decir, no, la verdad es que olvídate, es imposible ahorita con la situación en la que estoy, no voy a poder. Sí, entonces va a tener que reducir tu nivel de gastos actual y generar algo de fondo de emergencia, lo que sea posible. Lo que puedas diferir, lo tienes que diferir, ¿verdad? Porque la única forma de que esto se empiece a generar es cortando gastos, ¿verdad? Ahorita en estos momentos de forma inmediata es difícil generar más ingresos, aunque vamos a ver algunas ideas y opciones, pero no va a ser una cosa que te va a poder permitir generar muy rápido grandes ingresos. Entonces, la forma más eficiente va a ser generando ahorros. Y el fondo de emergencia lo que te va a permitir es tener un amortiguador. Cuando la vida te golpee, y la vida te va a golpear, nos va a golpear a todos. El fondo de emergencia lo que nos permite es tener un amortiguador, ¿verdad? Cuando yo hace 4 años, 4 años y medio, 4, me rompí el hombro, básicamente me lo disloqué y para hacérselas muy corta me tuve que operar. Tenía seguro y aún así el costo fue bien alto. Aparte pasé un mes y medio sin poder trabajar bien y tuve algunos impactos en mis finanzas, pero pude hacerle frente porque tenía ese buffer que me permitió atacar ese tema. Y para eso es que te necesitas el fondo de emergencia. Y si ahorita no lo tienes, es un momento en el que tienes que decidir que a partir de hoy vas a trabajar para tenerlo.
¿verdad? Porque esto lo que te permite es tener un pequeño colchoncito entre tú y la vida. Y cuando lleguen los momentos difíciles, vas a poder, eh, vas a poder hacer frente de mejor forma a eso. Y disculpen que enfatice tanto en este punto, pero en estos momentos en los que estamos conscientes de la necesidad de estar mejor preparados financieramente, es cuando tenemos que tomar las decisiones de que esto va a ser parte de nuestra vida y que yo voy a tener ese colchón para poder afrontar hacia adelante lo que venga. Entonces es importantísimo. Y la otra cosa es que tú tienes que enfocarte en, la segunda cosa en la que tienes que pensar en estos momentos es que tenemos que tener más de una fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque como vimos hace poco, nuestra situación cambió radicalmente. Y nadie estaba pensando en enero, aunque ya se oía una que otra cosa ahí de que el coronavirus, nadie estaba pensando que esto iba a ser de la magnitud que ha llegado a ser. Y claramente no hemos salido de eso y no sabemos cuándo vamos a salir. Pero en ese momento no estábamos pensando en que estas cosas iban a pasar. Ahora, cuando las crisis llegan a tu vida, si tú tienes más de una fuente de ingresos, vas a tener mejores probabilidades o mejores posibilidades de salir adelante en esa situación. ¿Por qué? Porque es tan simple como que si mi principal fuente de ingresos se ve cortada, yo tengo una fuente adicional que me va a permitir mantenerme a flote mientras vuelvo a generar una nueva fuente de ingresos. Entonces, ¿cuántas fuentes de ingresos deberías de tener? Eso varía un poquito, pero hay autores que recomiendan que si tú tienes una casa de 4 personas, o sea, papá, mamá y 2 hijos, tú deberías de tener 5 fuentes de ingreso. Ahora, antes de que alguien diga, no, pero está loco déjame explicarte un poquito más de dónde pueden salir esas fuentes de ingreso y qué cosas puedes accionar rápidamente. Hay unas que no va a ser tan sencillo, pero hay unas que sí puedes accionar rápidamente y empezar a generar de alguna forma. Y eso va a requerir que tengamos una mente abierta y aceptar que a veces nos va a tocar hacer cosas que normalmente no hacemos, pero que dadas las circunstancias vamos a tener que aprender a hacer. Entonces, ¿cuántas fuentes de ingreso deberías de tener? Como mínimo, deberías de tener más de una. Eso es lo mínimo que deberías de aspirar, ¿verdad? Y si hoy no la tienes, tienes que empezar a trabajar hacia eso, ¿verdad? Y como les decía, no existe una píldora mágica para un plan de choque, pero sí puedo tomar la decisión hoy de empezar a evaluar oportunidades de cómo yo puedo generar fuentes adicionales de ingreso para que mi hogar no se vea en un riesgo tan alto. Porque si yo digamos en mi caso, tenemos 2 hijos, y si fuera yo la única fuente de ingreso, y si a mí me pasa algo, mi familia automáticamente está en un riesgo muy, muy alto. Y ese sería un tema serio que el cual me preocuparía. Por eso es que tengo que trabajar yo en generar más de una fuente de ingreso para que si yo tengo un problema, ya sea porque perdí mi trabajo, porque mi empresa tiene un problema serio o porque algo más pasa, pueda de alguna forma amortiguar el impacto que esto va a tener. Y ahora, ¿cuáles son aquellas fuentes de ingreso que yo puedo manejar o cuáles a cuáles puedo yo aspirar a tener? La más usual es el empleo, ¿verdad? El empleo claramente es una forma normal, digamos. Otra es tener ingresos o fuentes de ingresos financieros. ¿A esto qué me refiero? A ingresos que están relacionados con inversiones bursátiles, o sea, bolsa, o inversiones en acciones, ese tipo de cosas, que definitivamente tienen alta variabilidad o alta volatilidad y hoy por hoy están en niveles muy bajos. Si tú tienes algo metido en esto, mi recomendación es que no tomes decisiones a la ligera y que no salgas de esas inversiones en este momento, porque solo estarías tomando toda la pérdida y no es el mejor momento para salir de esas inversiones. ¿Qué otras cosas puedo tener? Puedo tener negocios complementarios. Si yo tengo algo acá, puedo tener un negocio complementario. Puedo tener actividades que se refieran, que se utilicen mi fuerza física o mi intelecto. Y ahí vamos a hablar de un par de opciones adicionales que puedes tomar
para empezar a trabajar en esas líneas. También puedes tener ingresos en temas tecnológicos como, por ejemplo, páginas web o blogs o servicios de ese tipo por medio de la tecnología, donde tú puedes generar ingresos adicionales que también te pueden hacer una diferencia importante. Hay gente que está muy, muy invertida acá y, de hecho, hablaba con un amigo hace poco y, digamos, su negocio está muy enfocado acá y hoy por hoy su negocio está teniendo un buen momento porque necesita la gente más soluciones tecnológicas, ¿verdad? Porque hoy que nos han limitado el tiempo que podemos estar juntos y que también nosotros queremos estar lo más alejados posibles de las demás personas para evitar un posible contagio, estos temas se vuelven fundamentales. Y otra fuente que tú puedes tener es rentas de algún bien inmueble que tú hayas adquirido para esto. Ahora, hay cosas que van a ser un poco más difíciles de hacer. Por ejemplo, esta puede ser que no sea tan compleja de hacer, puedes empezar relativamente rápido. Esto lo puedes trabajar desde ya, fuerza física diagonal intelecto, ¿verdad? Y puedes buscar opciones acá y acá. Hay cosas que son más fáciles y hay cosas que son más difíciles, pero primero que todo tenemos que quitarnos el paradigma de que hay cosas que yo puedo y que hay cosas que no puedo hacer, porque vas a tener que evaluar cuáles son aquellas cosas, cuáles son las alternativas que yo puedo tomar para esto, en estos momentos. Entonces, yo me enfoco en cuáles son aquellas fuentes de ingresos adicionales que puedo empezar a generar ya. Y aquí te dejo un par de opciones de cosas en las que tú puedes empezar a generar ingresos ya. Y esto es relativamente fácil de usar. Italki, por ejemplo, italki.com es una página en donde tú puedes dar clases de idiomas y básicamente no tienes que ser un maestro para poder dar clases, por ejemplo, pero sí puedes ser tutor de alguna persona que necesite hablar en el idioma que tú hablas. ¿Y por qué la gente paga para esto? Porque en esas hoy por hoy está comprobado que la forma más eficiente de aprender un idioma es hablándolo, ¿verdad? O la forma más rápida. Y entonces el servicio lo que te permite es entrar a la plataforma y tú tener conversaciones con personas y la gente tiene diferentes tarifas dependiendo del nivel en el que están dentro de la plataforma, pero puedes empezar a generar dinero con solo teniendo una computadora y hablando, ¿verdad? Es tan simple como eso. Obviamente hay que evaluarlo, hay que entenderlo cómo se funciona, pero es posible. Otra opción interesante que está a la mano y que es disponible es Fiverr.com o Fiverr.com. Y básicamente este es un site que te permite ofrecer tus servicios. ¿Y qué tipo de servicios? Cualquier tipo de servicios. Puedes ofrecer servicios de consultoría, de diseño, de asesoría. Hay sin fin de servicios que tú puedes ofrecer. Entonces ahí puedes desempolvar alguna habilidad o alguna cosa que te pueda servir a ti o que te pueda interesar a ti hacer y trabajar en tus tiempos extras en este tipo de plataformas que te van a permitir generar ingresos adicionales. Y eso te va a habilitar a tener más de una fuente de ingresos. Como les decía, estas cosas son más rápidas de ejecutar, no son grandes ingresos, pero te van a permitir generar ingresos adicionales que te van a ayudar a paliar un poco esta crisis. Mientras buscas formas de construir alguno de estos tipos de ingresos adicionales que tú deberías de estar buscando generar. Ahora, como les decía, no hay una píldora mágica, ya quisiera yo tenerla, pero no existe. Así que estos son los tipos de ingresos en los que tú tienes que enfocarte para incluir dentro de tu plan de acción. Y aquí hay un par de plataformas, no son todas, estas son dos de muchas plataformas en donde tú puedes tomar acción y empezar a trabajar desde ya en generar tu plan. Y ahora, sí, el paso número 5 es establecer ese plan financiero que tú tienes que tener. Ahora, ¿cuándo deberíamos de establecer nuestro plan financiero? Nuestro plan financiero se debe establecer todos los años y ojalá en diciembre, poco antes de iniciar el año nuevo. Ahora, para las personas que tenían ya un plan financiero establecido, primero los felicito porque es inusual, pero ese plan financiero necesita una revisión. ¿Por qué? Porque las condiciones cambiaron.
Y no es lo mismo hacer un plan en diciembre que hacer el plan ahora en marzo, que ya sabemos la gravedad de la situación que estamos viendo. Entonces ahora tienes que establecer un nuevo plan financiero. Y algunas claves que tú tienes que tener en tu plan financiero para que este funcione es que ese plan tiene que tener un propósito, tiene que tener una claridad de hacia dónde vas. En Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a la encrucijada y le pregunta al gato a dónde debo de ir, y el gato le pregunta a dónde quieres ir. Y le contesta, pues realmente no sé, entonces cualquier camino te sirve. Y si yo no sé a dónde voy y cuáles son mis objetivos, definitivamente no lo voy a lograr, ¿verdad? Porque si voy a cualquier lado, cualquier camino me sirve. Luego, tengo que tener unas metas claras, unas metas de corto plazo. Por ejemplo, si tú no tienes un fondo de emergencia, una meta importante debería de ser establecer ese fondo de emergencia. ¿Con cuánto? Con todo lo que puedas, ¿verdad? Tan pronto como sea posible. Otra meta puede ser generar una segunda fuente de ingreso de aquí al 30 de abril y por lo menos empezar a generar un poquito de ingreso adicional. Y luego estableces cuáles son las estrategias que tienes para realizar esas metas. Una meta, para que tenga validez y para que sea buena para ti, tiene que tener algunas características. Una es que sea clara. Dos, tiene que ser medible. Y Franklin Covey utiliza un término que dicen tiene que ser R al cuadrado. Y eso quiere decir tiene que ser retadora y realista. Retador porque tiene que ser algo suficientemente difícil como para generarme a mí un reto. Pero tiene que ser realista porque si mi meta es demasiado ambiciosa y está lejos de mi capacidad, difícil, mi cerebro automáticamente va a decir, yo esto no lo puedo hacer y como no lo puedo hacer, lo dejo de intentar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho correr, entonces, pero lo más que he corrido en mi vida es una maratón. Entonces, si a mí se me ocurriera hoy ponerme una meta que para el fin de semana yo quiero correr 160 kilómetros, por ejemplo, que tengo un amigo que ya lo hizo, definitivamente como que esa meta no es realista. Es súper retadora, pero no es realista. Y si por alguna razón la llegara a concretar o a cumplir, lo más probable es que me haga daño, ¿verdad? Y que el costo sea muy, muy alto. Y entonces no tendría sentido hacer esa meta. Entonces tu meta tiene que ser realista y retadora. Y quisiera regresar un momento a hacer un paréntesis en cuanto al ahorro. El ahorro, ¿cuánto debería de ahorrar yo? En una época normal, depende un poquito de las recomendaciones, hay quienes hablan de 10, hay quienes hablan de 15, hay quienes hablan de 20%. A mí me gusta el 20% porque en la historia en la historia bíblica, cuando venía la época de los 7 años de abundancia, lo que se decidió ahorrar fue el 20%. Y ese 20% tiene un significado interesante. Y ese 20% habilitó para que luego Egipto, con la mayordomía de José en ese momento, pudiera sobrevivir los siguientes 7 años. Entonces, a mí me parece interesante, me gusta la cifra, creo que es retadora, pero realista. Ahora, alguien me dirá, pues estás loco, yo con mi nivel de ingresos nunca voy a poder ahorrar 20%. Todo depende. Aquí hay dos decisiones que tú tienes que tomar. Uno, puedes decidir tener un menor nivel de vida y ahorrar para estar preparado para generar más ingresos o mantener tu nivel de vida y no generar suficiente ahorro. Ahora, no generar un ahorro que te permita seguir creciendo financieramente. ¿Y por qué es tan importante el ahorro? Porque la única forma de hacer más dinero es que te sobre dinero. Y suena medio contradictorio, pero si yo no tengo un ahorro que me permite generar capital para invertir, es bastante complicado que pueda salir adelante financieramente. Entonces, debería ahorrar. Mi recomendación personal es no menos de 10 y 20% es un buen número. Y en épocas de crisis, todo lo que puedas, ¿verdad? Ahora, ¿qué toca hacer? Empezar a actuar. ¿Por qué lo tenés que hacer ya? Sí, hoy. Hoy tendrías que tomar la decisión de empezar a actuar a partir de la decisión que tomaste
de lo que hiciste durante el análisis que tomamos. ¿Por qué? Porque tú deberías de pasar algo así como 10% de tu día, de tu tiempo, perdón, planificando y 90% actuando. Porque acá el tener el plan perfecto no sirve. Aquí tener un plan concreto y accionable es lo más importante. Así que es el momento adecuado de tú tomar decisiones y empezar a actuar. Eso no quiere decir salga a la loca y haga todo así arrebatadamente. No es eso, pero tienes que empezar a actuar. Estamos en un momento en el que tenemos que tomar decisiones rápidas. Entonces, esos son los 5 pasos principales para generar tu plan de acción de choque. Como les decía, no es una receta mágica porque esa receta no existe, pero estos 5 pasos te van a permitir tener un plan adecuado para accionar. Y el principal objetivo de tu plan es que tú ataques las vulnerabilidades que tengas y reduzcas el nivel de riesgo que tienes. Eso es el principal enfoque de tu plan. Ahora, dicho esto, me gustaría darles un pequeño bono y son 12 cosas que te pueden ayudar a generar ahorros más rápidamente dentro de tu nivel de vida. Son 12 consejos prácticos para ahorrar. El primero es maneje efectivo, utilice efectivo. ¿Por qué? Porque hay cierta cosa que pasa cuando uno entrega el billete y es que duele un poquito. Y ese dolor te va a hacer conservar un poco más de dinero. Y hay estudios que dicen que uno puede gastar hasta entre 13 y 18% más si, si utilizo tarjetas de crédito que si utilizo efectivo. Eso está estudiado. Porque hay un cierto dolor y si no, prueben a quitarle un billete a un niño y díganme si eso es fácil o difícil. El niño no le gusta soltar su billete porque le duele. Utilice billetes grandes. ¿Por qué? Porque es un poco lo mismo, ¿verdad? En el momento en el que yo hago sencillo, decimos en Guatemala, o lo cambio a una denominación menor, los billetes grandes, esos billetes se van como agua, es como lo digo yo, pero en el momento que yo ya no tengo un billete grande, los billetes se me van como agua y es mucho más fácil gastar. Ahorre todas las monedas que le caigan a la mano, toditas sus monedas, ahórrelas. Es una forma interesante de ahorrar. Establezca cuánto puede gastar por semana y no gaste más, ¿verdad? Si yo establecí, por decir un ejemplo, que 100 me puedo gastar a la semana, establezcalo, saque ese dinero en efectivo y manténgalo en su bolsa y si se le acabó, se le acabó. Y aprenda a vivir con esa escasez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario en este tiempo. Importantísimo, pague a tiempo sus cuotas. Pague a tiempo sus cuotas. ¿Por qué? Porque una de las formas más fáciles de perder dinero es pagar penalidades y moras. No, es que solo son 50 quetzales o es que solo son $10. No importa cuánto sea. Es dinero que a usted le costó y que está regalando por no pagar a tiempo y por algo que está 100% en su control. Entonces, pague a tiempo sus cuotas, ¿verdad? Si utiliza tarjeta de crédito, no lleve un balance en su tarjeta. Las tarjetas de crédito son instrumentos, pero esos instrumentos tienen sus riesgos y las tarjetas de crédito, las tasas que manejan son muy, muy altas. En Guatemala hay tasas de 50% o más y esas tasas definitivamente le ponen a uno una presión importante si uno se endeuda con esas tasas. Y tal vez es un buen momento para hacer un paréntesis y mencionar que si bien los bancos hoy por hoy están dando ciertas facilidades para el pago de las cuotas, es bien importante que lean la letra pequeña de los compromisos que uno va a adquirir. Porque, por ejemplo, sí, es cierto, te van a permitir en algunos casos, yo no he leído las publicaciones de todos los bancos, pero hay bancos que te dicen, no pague su cuota mínima y no le vamos a cobrar moratorios, sino le vamos a cobrar multas. Es cierto, pero los intereses siguen corriendo. Y esos intereses, como les digo, puede ser 50%. Entonces, si algo me costó 100, teóricamente, pero me tarda un año en pagarlo, me va a costar 150, porque esta va a ser la tasa que la tarjeta de crédito me va a cobrar. Así que en cuanto a las facilidades que hoy están dando para trazar pagos, es importante leer la letra pequeña, solo para que no lo sorprenda después.
¿Qué otras cosas pueden hacer? Haga del ahorro un plan familiar. Involucre a su familia. Su familia es parte fundamental de esto y ellos necesitan ser parte de esto. Gaste lo que le sobre después de ahorrar y no ahorre lo que le sobre después de gastar. ¿Y por qué es importante esto? Porque el ahorro nunca va a hacer tanto ruido como los gastos. Cuando a mí me están cobrando algo, eso me hace ruido. Me llaman a cobrarme, me mandan la factura, me piden, me piden, me piden. El ahorro no hace eso. Entonces, por eso es importante ahorrar primero y después gastar, y no al revés. Use la regla de los 7 días. ¿Cuál es la regla de los 7 días? Es, si yo quiero comprar algo que es una compra importante, espere 7 días. Si después de esos 7 días, la mayoría de las veces se va a dar cuenta de que ese algo no era tan necesario como así lo percibía. Entonces, use la regla de los 7 días y sobre todo en estos momentos para contener un poquito el impulso de comprar. Y eso le va a ayudar a generar ahorros en estos momentos. Cancele cualquier suscripción automática que tiene. Si yo tengo suscripciones automáticas, es un buen momento para evaluar cuáles necesito tener realmente y cuáles no. Por ejemplo, hay gimnasios, por ejemplo, que te cobran automáticamente y uno se suscribe y ahí sí, cóbrenme automático. Y vas una vez al mes, pero igual estás pagando el mes completo. Ese tipo de suscripciones es un buen momento para cancelarlas y generar ahorros ahí. No guarde su dinero bajo el colchón. En estos momentos, yo entiendo, hay incertidumbre con los bancos, pero de cualquier forma, cuando estás guardando tu dinero bajo el colchón, estás perdiendo dinero, porque como mínimo vas a tener el impacto de la inflación y el dinero cada día vale menos, así que como mínimo deberíamos de buscar que nuestro dinero no pierda valor en el tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? A través de generar intereses, dinero que tenemos en el banco. Y por último, decida que el ahorro es una prioridad para usted y para su familia. Y cuando decimos prioridad es porque realmente es una prioridad y porque es algo de las cosas que son importantes para mí y para mi familia. Entonces, esos son 12 consejos prácticos para empezar a ahorrar. Ahora quisiera abrir un par de minutos a preguntas que podamos tener en el grupo. Y ahí tal vez si me pueden ayudar escribiendo sus preguntas o mostrando quién quisiera hacer alguna pregunta o comentario, se puede levantar la mano en la aplicación y yo le quito el mute o me la puede escribir y con mucho gusto tratamos de responder a las preguntas que puedan existir acerca del tema. Y tal vez, Elder, si estás por ahí, si me indicas si alguien se hace algún comentario o pregunta para que no se me pase, por favor. Ok, o lo dejé súper claro o nadie tiene dudas. ¿Cuál de las dos será ustedes? Vamos a ver. Vamos a ver, perdón, ya encontré aquí. ¿Puedes mencionar? Vamos a ver, perdón, vamos a ver. Denme un momento, estoy viendo los mensajes que nos pusieron acá. ¿Será prudente? Hay una pregunta. ¿Será prudente empezar un negocio en estos momentos? Es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada en estos momentos porque depende mucho de la situación en la que estés. Depende también de el capital que tengas para iniciar ese negocio. Recuerda que en estos momentos el tema complejo es el flujo de caja y la economía se está comprimiendo. Entonces, entonces el tema es que si tú estás iniciando un negocio, busca que sea un negocio que solucione una necesidad, que solucione una necesidad
actual, ¿verdad? Porque ves que rápidamente los negocios están cambiando y la prioridad ahora está siendo, una de las prioridades está siendo, ¿cómo hago yo para mejorar mi servicio de delivery? ¿Cómo hago yo para llegar a mis clientes sin tener que tener contactos con ellos? Ese tipo de negocios puede ser que sea interesante. Entonces, eso puede ser un negocio que te puede hacer muy interesante. La otra cosa que deberías de evaluar es si tu negocio puedes hacer algo en Internet donde las inversiones sean relativamente bajas. Eso yo te diría que es, yo te diría que esa es una de las cosas que deberías de evaluar. Hoy por hoy puedes hacer con inversiones relativamente pequeñas, puedes iniciar un negocio de forma interesante. Otra pregunta que me hacían, perdón, es si debería de tener mi fondo de emergencias un destino. El fondo de emergencias de por sí ya es un destino, y gracias ahí a Byron también que comentó, el fondo de emergencias ya es un destino, ¿verdad? Porque lo que tú estás buscando es hacer, prepararte para, ¿verdad? Para eso, para generar un ahorro, perdón, para tener ese buffer que te va a permitir evitar que la vida te golpee tan fuerte, ¿verdad? Aquí me están haciendo una pregunta más. Si ya tengo una deuda de banco, tengo un carro en venta, pero ahora con la crisis es más difícil que lo pueda vender. ¿Será prudente pedir un extra financiamiento al banco a plazos mientras vendo el carro y puedo pagar a capital la deuda? En estos momentos yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que tratar de preservar es mantener la mayor cantidad de efectivo disponible mientras sabemos un poquito más qué pasa con la crisis, ¿verdad? O cuánto se extiende la crisis. Entonces, en estos momentos, mi recomendación no sería salir de toda tu capital para pagar la deuda. Sí puedes abonar a la deuda y sobre todo si la deuda tiene una tasa alta, es un momento en el que puedes evaluar salir de una parte importante de la deuda siempre y cuando tengas tu fondo de emergencia completo. Si no, mi recomendación sería seguir pagando las cuotas mientras armas un fondo de emergencia completo. Me pedían si puedo volver a explicar la matriz de probabilidad e impacto. Me voy a regresar un poquito a ese slide. Perdonen, vamos a ver si esto... denme un momento, voy a regresar a ese slide con la matriz de probabilidad y impacto. Y básicamente lo que tú tienes que hacer cuando tienes la matriz de probabilidad y impacto es evaluar cuál es la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad si yo estoy en un empleo, cuál es la probabilidad de que me despidan porque la industria en la que yo estoy es una industria con un problema serio? Entonces, digamos que mi probabilidad es 7. Ok, entonces la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es el nivel de impacto? Si esta es mi única fuente de ingreso, yo le pongo un impacto 10, porque ese 10 significa que es el más alto impacto que yo puedo tener, ¿verdad? Aquí estamos usando una escala de 1 a 10. Luego multiplicas la probabilidad de ocurrencia por el tamaño del impacto y eso te genera un valor. Y luego eso lo ordenas de mayor a menor. En donde tengas el mayor riesgo es donde deberías estar enfocado en reducir la vulnerabilidad. Donde tenga menor riesgo es donde puedo soportar sin reducir la vulnerabilidad en alguna medida. Espero que eso ayude a responder esa pregunta. Y gracias por hacerla. Espérenme, déjenme ver que se me perdió el tema de las preguntas. Disculpen. Ok, voy a regresar, disculpen. Acá. Ok, no sé si, vamos a ver si tenemos un par de preguntas adicionales. En el caso de tener una deuda de tarjeta de crédito, ¿cuál es el primer paso? ¿Salir de mi deuda para empezar a ahorrar o llevar las dos al mismo tiempo? Mi recomendación es que tienes que tener tu fondo de emergencia establecido. ¿Por qué? Porque si la emergencia te afecta, entonces vas a tener que endeudarte más para atender la emergencia,
No sé si me explico. O sea, si yo me llegase a enfermar, por ejemplo, necesito ir al hospital, entonces voy a tener que tomar una deuda para atender esa emergencia, para seguir. Entonces hago un hoyo todavía más grande. Entonces, mi sugerencia es que en este momento, y dada la crisis, mantenga los pagos de la tarjeta, no sigas generando deuda en la tarjeta en la medida de lo posible y tengas tu fondo de emergencia. Y una vez tengas ese fondo de emergencia establecido, entonces atacas la deuda. ¿Por qué? Porque si no, yo no logro salir rápido de la deuda, no voy a tener ni el fondo de emergencia, ni voy a tener cómo afrontar la deuda. Entonces puede ser que se complique todavía más. Y una última pregunta. Por la incertidumbre de los bancos, ¿será prudente seguir ahorrando en la entidad bancaria o mejor guardar el efectivo? Definitivamente hay una incertidumbre en los bancos. Sin embargo, y esto es una opinión personal, por favor, y cada quien, todos tenemos que ser responsables de nuestras decisiones. Mi percepción es que no estamos en una situación todavía en la que, haya lo que se llama una corrida bancaria. Y es que los bancos empiezan a quebrar porque todo el mundo está saliendo a retirar el efectivo. Esa no es la situación en este momento y no se ha visto esa situación en ninguno de los países en los que ya se tiene una crisis más seria, como puede ser Italia, España, Estados Unidos, China. Eso no se ha dado. Entonces, perdón. Entonces, dado que esa no se ha dado, mi sugerencia es mantenerlo. Ojo, hay bancos de bancos, ¿verdad? Entonces, sí, busquen bancos en donde el patrimonio del banco sea mucho más sólido, ¿verdad? Eso es algo que deberíamos de considerar siempre, ¿verdad? Pero eso no es por la crisis, es porque ojalá yo trabaje con bancos sólidos y no con bancos pequeños en donde el riesgo es mayor, ¿verdad? Porque pues los que viven en Guatemala recordarán que hace no mucho tiempo había un banco que se llamaba Bancafé, por ejemplo, que quebró. Eso no estamos exentos de eso y eso puede pasar. Entonces, ojalá y mantengamos nuestros fondos en una entidad que sea sólida. Y es un momento de revisar cómo están las entidades bancarias y sus balances, eso está público y pueden obtener información y es valioso. Y la última pregunta es: ¿recomendable pagar solo el mínimo de la tarjeta para mantener el fondo de emergencia? Yo te diría, no te voy a decir un sí rotundo ni un no rotundo, depende mucho de la situación en la que estás específica y fuera de contexto no me gustaría responder. Mínimo, como mínimo tienes que pagar el pago mínimo, eso definitivamente, porque si no generas intereses moratorios, multas, etcétera, y gastos administrativos que sale súper caro. Entonces, mínimo sí deberías de tener eso. Mantener el fondo de emergencia en la medida de lo posible, sí deberías de mantenerlo, dada la situación. Y a la vez, digamos, buscar formas de generar ingresos adicionales que te permitan salir más rápido de la deuda. Eso tal vez te diría yo que sería la principal recomendación. Y ahora sí, perdón que ya me extendí. ¿En qué compañía sería buena invertir ahora? Esa es una excelente pregunta. Hay compañías, sobre todo eso se hace más afuera. En Guatemala no tenemos muchas opciones a invertir en bolsa, aunque hay formas de hacerlo. Pero hay compañías que tienen sólidos balances que las compañías van a salir adelante. Empresas de consumo masivo, de tamaño importante, definitivamente te van a poder ser una inversión interesante. Y empresas que estén dando soluciones en Internet puede ser que sean una oportunidad interesante. Y como alguien decía en los comentarios, el fondo de emergencias hay quienes le llaman fondo de disponibilidad. ¿Por qué? Porque con todas las crisis vienen oportunidades y puede ser que surjan oportunidades interesantes para tomar decisiones y hacer inversiones. Esas oportunidades van a estar y los que tengan disponibilidad pueden tomar opción de esas oportunidades, cosas como qué, como remates en bienes inmuebles, como vehículos que la gente necesita salir de ellos, etcétera. Y eso no es aprovecharse de las personas, es aprovechar la situación y ayudar a la persona a salir de su problema. Entonces así lo tienes que ver para los que tienen la oportunidad de invertir. Una última cosa que quisiera pedirles, y disculpen
que me alargué más allá de lo que habíamos planificado. Y les quisiera pedir que regresen a menti.com para dos preguntas finales antes de terminar. Voy a cambiar de página, me voy a salir y me voy a ir a menti.com. Y si me hacen favor, y quiero pedirles que ahora ingresen el código 607540. Y les quisiera pedir que por favor me digan qué otros temas les interesarían que tocáramos en mi página o en los correos que mando con las publicaciones que hago. Eso me serviría mucho para tratar temas que a todos nos puedan servir hacia adelante. Entonces ahí por favor libremente escriban qué otros temas les interesan. El código es 607540. Ok, creación de negocios, cómo administrarlos, buenísimo. Gracias. Inversión en bolsa, interesante. ¿Cómo evaluar la importancia de mis gastos? Opciones para bajar estos, presupuesto, estrategia para iniciar un negocio, excelente. Ok, buenísimo. Ok, interesante los temas. ¿Qué negocios son los mejores para invertir en Guatemala? Buena pregunta. Esa es una interesante. ¿Cómo presupuestar correctamente? Los negocios con más futuro. Ok, interesante. Yo creo que los negocios, y esa tal vez me va a animar a responderla de una vez, los negocios con más futuro son aquellos negocios que van a satisfacer las necesidades y que van a ser una forma logística, de una logística muy eficiente. Presupuestos para negocios alternativos. ¿Y por qué digo esto de los negocios con más futuro? Es porque, digamos, si tú ves hoy las soluciones que están creciendo en estos momentos son soluciones como Hugo, en temas de deliveries, Amazon está teniendo un año increíble, y así empresas que hacen delivery están hoy muy bien posicionados para esto. Y dado que está cambiando la forma en la que consumimos, definitivamente esos negocios tienen un futuro muy interesante. Presupuesto con ingresos variables, presupuesto mínimo para iniciar un negocio farmacéutico, interesante. Ok, les agradezco muchísimo. Y por último, una pregunta adicional. ¿Qué te pareció el webinar? Entonces, si pueden comentar libremente, por favor, siempre usando el 607540, les sería súper valioso para mí tener retroalimentación acerca del webinar. Cualquier cosa que les haya parecido, lo bueno, lo malo, lo feo, también es bienvenido porque a mí también me sirve para aprender y mejorar de esta situación. Útil y muy oportuno. Muchas gracias. Accionable. Buenísimo, muchas gracias. Muy útil, súper tecnológico. Gracias, claro, entendible, excelente. Útil y práctico. Y útil, genial, directo. Buenísimo. No, miren, la verdad es que les agradezco mucho. Para mí ha sido un tremendo gusto. Voy a regresar 2 minutos más a la presentación. Y solo me faltan un par de cosas que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que quiero dar un especial agradecimiento a Café de Pasos por haberme ayudado con este webinar, a haber sido de una de las empresas que me ayudó con esto, y a Milkshake, que es quien nos está proveyendo el servicio tecnológico y todo, digamos, la aplicación y todo lo que ustedes vieron accionar aquí, es gracias a Milkshake de Elder. A quien le agradezco muchísimo porque me ayudó en todo este tema, y básicamente es una empresa que da todas las soluciones de red y de web que les puedan interesar. Y el Café de Pasos, Pasos, es un excelente café que recomiendo ampliamente, así que muchas gracias a ambos. Y por último, si alguien quiere contactarme, puede encontrarme en Facebook, en Instagram como Mi Sentido Financiero, en mi página web misentidofinanciero.com. Y la grabación de este webinar va a estar en YouTube disponible en un par de días. Espero también el canal se llama Mi Sentido Financiero. Así que no me queda nada más que
darles infinitas gracias por su tiempo. Sé lo valioso que es, lo agradezco y les deseo de corazón que esta crisis, todos salgamos fortalecidos de esta crisis y que podamos aprender de ella y salir siendo mejores personas. De nuevo, les agradezco a todos, que Dios los bendiga y espero poderlos ver pronto.